ese cariño, ese cuidado, ¿no? Y ya la vi a Yadira, que estaba en la puerta, y me sentía como en casa de verla a ella, ¿no? Así que para mí es hermoso eso, porque el Señor dijo en su palabra que en estos conocerán que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros, ¿no? Me encanta porque eso es lo que nos distingue, ese es nuestro ADN como hijos de Dios, es parte de nuestro ADN, y hoy quiero hablarte de eso, quiero hablarte de ADN, quiero hablarte de biología, vamos a ver un poquito de biología porque también en la palabra hay un poco de todo, y sobre todo de un principio, de una palabra en concreto que Sara mencionó varias veces cuando estaba aquí hace un momento, y ella habló de multiplicación. Si la habéis escuchado, nos vamos a multiplicar, estamos creciendo. Sara usó esa palabra y ese es un principio que yo creo que si bien está implícito muchas veces, también está explícito en la palabra de Dios. No solo en 1, 2, 3 lugares, sino a lo largo de toda la Biblia aparece ese principio de la multiplicación, que es parte de nuestras vidas. Y quiero decirte que en este fin de año, ya estamos entrando en el final del año, en este mes de diciembre, muchos empiezan a hacer balance, ¿no? Este es un mes como que empiezas a preguntarte, bueno, ¿cómo ha sido este año para mí? ¿De qué manera he crecido? ¿En qué áreas necesito mejorar? Y yo pensaba, Señor, ¿estoy de verdad edificando mi vida en un sustento sólido? ¿Estoy edificando mi vida sobre una base, sobre la roca que eres tú? Porque quiero decirte algo hoy en esta mañana, y es que Dios también quiere edificar algo nuevo en ti y en mí. ¿Amén? ¿Tú lo crees eso? Yo al menos lo creo, ¿eh? Yo creo que Dios quiere edificar algo nuevo y que se viene un final de año bien intenso para cada uno y probablemente pues un año 2026 cargados de cosas nuevas de parte de Dios y de bendiciones. Por eso quiero hablarte de multiplicarnos, quiero hablar de multiplicación. Yo tengo ahí un PowerPoint, ay mira, ya me lo pusieron ahí, perfecto. Multiplícate. Yo quiero que pases por favor a la siguiente diapositiva. Quiero hablarte en estos minutos de Pedro. Ahí tenemos algunas escenas míticas de la vida de Pedro, que fue uno de los discípulos que más estuvo con Jesús codo a codo, compartiendo. Ahí tenemos a Pedro cuando, por ejemplo, llegó a caminar, a dar unos poquitos pasos sobre el agua, en fe, creyéndole a Jesús. Luego se hunde y se ve ahí cómo Jesús lo levanta del agua, lo salva. Luego vemos todo tipo de milagros, ¿no? La multiplicación de los panes y los peces. Es decir, Pedro estaba acostumbrado a que estar con Cristo significaba tener una vida de multiplicación. Pedro estaba acostumbrado a que vivir con Cristo implicaba multiplicarse. Eso era lo que él vivió a lo largo de toda su vida, incluso después, cuando ya Jesús no estaba físicamente en medio de ellos. Pedro también habló de multiplicación. En primer lugar, en sus cartas. Pedro escribió la carta de 1 Pedro, 2 de Pedro, a las iglesias. Ahí tenemos, mirad qué palabras utiliza. Yo escogí ahí solo el comienzo de cada carta, los saludos, cuando él comienza saludando. Dice ahí, 1 Pedro 1:2, dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y yo lo remarqué ahí, dice, gracia y paz os sean, ¿qué? Multiplicadas. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y luego en la carta, en su segunda carta, dice, gracia y paz os sean también multiplicadas. Otra vez repite esta forma, otra vez la idea de la multiplicación, ¿no? Él desea que la paz y la gracia de Dios sean multiplicadas en las vidas de la iglesia. Entonces, él te das cuenta que es una constante en su vida. Él aprendió a vivir en ese concepto que es mucho más que un concepto. Si algo vivió Pedro fue eso, la multiplicación. La multiplicación de los panes y los peces. Vivió milagros increíbles como la transfiguración. Llegó a caminar por el mar, como decíamos, como veíamos ahí. Vivió uno de los primeros milagros, que es cuando se transforma el agua en vino. Jesús transforma el agua en vino. Se multiplica el vino. Y no solo un vino cualquiera, dice que la Biblia que era buen vino.
Era un vino del bueno, ¿no? Entonces, Pedro estaba acostumbrado a vivir y a experimentar esto, ve la resurrección de Lázaro, ora por Tabita, Tabita se levanta, y después de Jesús, cuando Pedro ya está dando sus primeros pasos como el gran apóstol Pedro, dice que era tal la presencia de Dios en él, era tal que él ponían a los enfermos en el camino, y cuando Pedro pasaba, la sombra de Pedro los sanaba. Increíble eso, ¿no? Entonces vemos cómo vivió Pedro la multiplicación, y luego él también, no solo a través de Cristo, sino que él también vivió esa multiplicación. Por eso sus cartas comienzan de esa forma, como se ve ahí arriba. Mira, yo te transmito esto, lo que yo he recibido de esa paz y esa gracia de Dios, que os sean multiplicadas. Por eso hablamos tanto de multiplicación, ¿no? No es simplemente un eslogan bonito, es mucho más que un concepto, es realmente parte de nuestro ADN. Y quiero que esto al menos te lleves hoy esta idea. Fuiste creado para multiplicarte en otros. ¿Amén? ¿Tú lo crees eso? Pedro experimenta con abundancia de milagros esa multiplicación, esas vidas transformadas. Él no se conformó con ser un discípulo pasivo, sino que se transformó en un hombre que de verdad creía y actuaba según la voluntad de Dios. Y este principio de la multiplicación está implícito también en la creación. Vamos a la siguiente diapositiva ahí. Vale, muy bien. Ahí si vamos, vemos cómo ese principio de la multiplicación aparece ya desde Génesis 1. Génesis 1 ya se habla de multiplicación, ¿no? Desde el inicio, desde Adán y Eva. Dice ahí en Génesis 1:21, lo tenéis ahí arriba, dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos. La primera orden que da Dios. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, Dios crea al ser humano según su imagen, dice la palabra de Dios, y les pone el ADN de la multiplicación, les da capacidad de reproducirse, de multiplicarse de forma natural. ¿Por qué? Porque Dios mismo se multiplicó. Yo sé que esto puede sonar un poco raro, teológicamente no es tan fácil de explicarlo, pero Dios son tres personas en una, todos creemos en eso: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es como que Dios mismo en su esencia, Él no se conformó con ser una sola persona, sino que de alguna forma quiso multiplicarse y ser tres que trabajan en equipo, pero con una misma esencia. Es un mismo Dios. Y eso mismo quiere transmitirnos a nosotros. La vida cristiana se juega en equipo. Amén. Por eso hablamos de grupos pequeños. Por eso hablamos de reproducirnos, de discipular. Y por cierto, la Trinidad también es un concepto, es una idea que no se menciona literalmente en la Biblia. Creemos en eso porque es un principio bíblico, aunque no aparezca literalmente la palabra Trinidad en la Biblia, sí que aparece ese principio a lo largo de las Escrituras y se ve como un Dios que habla en plural, que habla como somos un equipo, trabajamos juntos, estamos conectados, el Padre, el Hijo, el Espíritu, y así quiere que seamos nosotros también. Amén. Entonces, luego lo vemos más adelante con el nuevo inicio. Sabéis que Dios llega a un punto donde Él dice que se arrepiente, un poco entre comillas, de haber creado al ser humano, decide arrasar con todo, y aparece Noé. Todos sabemos la historia de Noé, y cuando termina el diluvio, bajan las aguas, Dios hace un pacto con Noé, un nuevo pacto renovado, donde se salva, bueno, evidentemente Noé y su familia, y les dice ahí en Génesis 9:1, lo tenéis ahí arriba, sí. Dice: después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sed fructíferos y, ¿qué cosa? Otra vez. Lo mismo, otra vez. Multiplicaos, llenar la tierra. Es como que Dios sigue manteniendo esa idea de multiplicarse. Luego más adelante con Abraham, ahí en Hebreos 6,
tenemos el pueblo de Israel, el comienzo del pueblo de Israel con el patriarca Abraham. Dios lo saca de una nación, dice, te voy a dar una nación, un nuevo hogar, te voy a dar familia, aunque ellos eran estériles, todos conocemos la historia, y les dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te... Más fuerte. Y te multiplicaré grandemente, además dice, te multiplicaré. Y habiendo esperado con paciencia, dice que Abraham, ¿qué cosa? Alcanzó la promesa. Amén. Más adelante, la deportación de Israel a Babilonia, Dios le habla al profeta Jeremías. Y así ha dicho Jehová de los ejércitos. Jeremías 29:4 dice, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas, habitadlas y plantad huertos, comed el fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no disminuyáis. ¿Veis cómo eso era constante? Una orden de Dios constante hacia el pueblo de Israel, hacia el ser humano en el principio, luego en el trato con el pueblo de Israel, y no queda ahí. La iglesia no se salva de esto, ¿vale? Entonces vamos a ver que el carácter de Dios y el deseo de Dios para su creación siempre es la multiplicación. No es solamente un concepto. Bueno, Maxi, tú nos vienes aquí a hablar del modelo celular y tú nos vienes a hablar de grupos pequeños. No es solo eso. Es un concepto que está en el corazón de Dios para nosotros. Y ya luego en el Nuevo Testamento, eso sí que lo tenéis ahí arriba, palabras de Jesús. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del... ¿Qué es eso sin otra cosa que multiplicación? Eso es multiplicación. Hechos 6:7, un poco después, ya con Jesús que se había ido, dice, cuando baja el Espíritu Santo más adelante, dice, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos ¿qué pasaba con los discípulos? Se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Luego, más adelante, en el capítulo 12, dice que la palabra del Señor crecía y otra vez, la multiplicación es un mandato y un hecho indiscutible a lo largo de la historia de la humanidad. Y en concreto del pueblo de Dios. Amén. Entonces, yo leí hace un tiempo un devocional del Pan Diario. ¿Alguien sigue ese devocional del Pan Diario? Hay otro que es La Buena Semilla. De hecho, hace poco alguien de aquí me había preguntado si se conseguían en Lugo en papel. Pero bueno, el Pan Diario lo leía, un devocional escrito por Matt Lucas, un devocional que se llama Diogneto, ¿no? Que era un pagano del siglo II, que notó en los primeros siglos del cristianismo, de la iglesia, donde la iglesia sí era verdaderamente perseguida, incluso físicamente. Notó que los seguidores de Cristo, este Diogneto, día a día aumentaban más. O sea, se multiplicaban a pesar de la persecución constante que soportaban a manos de los romanos. Dice, lo estoy leyendo literal del devocional. Le preguntó entonces un creyente en Jesús, le preguntó este Diogneto a un creyente, ¿por qué estaba aconteciendo eso? En un documento conocido como la Carta a Diogneto, ese padre de la iglesia primitiva le respondió, ¿no ves que cuanto más se los castiga, tanto más abundan? ¿No te das cuenta que cuanto más perseguidos están, más crecen, más se multiplican? Amén. Así es el Señor. Y esa no es obra del hombre. Es el poder de Dios en acción. Así que nosotros también vivimos en eso. Si bien quizás aquí en España estamos tranquilos, no somos perseguidos de momento físicamente, quizás podemos llegar a sufrir otro tipo de persecuciones. Pero hace unos domingos atrás, no sé si creo que aquí también lo hablasteis de la iglesia perseguida, ¿no? Puertas Abiertas, el ministerio que ellos tienen, en donde sí a los cristianos se les persigue. Donde sí a los cristianos incluso se les mete en la cárcel, se les ataca, se les hace la vida imposible. Entonces, esto de alguna forma
nos habla de que a pesar de todo lo que podamos vivir, en países como Nigeria, donde estamos viendo las masacres que están haciendo en contra de los cristianos, a pesar de eso podemos decir, Dios, tú estás haciendo que tu iglesia crezca. En China, en Arabia, allí donde incluso es prohibido tener una Biblia, en lugares donde se hace de verdad ser difícil ser cristiano. Ahí incluso la iglesia es donde más crece. Yo tengo bien en claro lo que dice la palabra de Dios. Que pase lo que pase, sea como sea la persecución de fuerte, las puertas del Hades nunca prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Y sobre esa confianza caminamos. Sobre esa verdad también seguimos adelante y le creemos a Dios. Porque la multiplicación, además de ser un principio que aparece en la Biblia claramente reflejado, aparece también en la naturaleza. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, porfi. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué vemos ahí? Clase de biología. ¿Qué vemos ahí? La multiplicación forma parte de la naturaleza. La naturaleza humana, la naturaleza animal, la naturaleza en todo su sentido, porque desde el momento de la fecundación, donde el esperma se une con el óvulo de la mujer, a partir de ese momento todo es una multiplicación. Si os fijáis, desde el momento de la propia fecundación, ahí en las trompas de falopio de la mujer, todo es una fecundación, el cigoto, el embrión, todo es una multiplicación de pequeñas bolitas, pequeñas células. Es increíble todo el mecanismo. Luego se convierte en una mórula, la mórula pasa a ser luego el blastocisto y luego viene la implantación, donde ese embrión se implanta en las paredes del útero. Y ahí es cuando en unos pocos días eso que parecía un conjunto de células empieza a parecer ya un ser humano realmente, porque ya lo es. Así lo dice, lo declara la palabra de Dios. ¿Tú sabías que cada segundo en tu vida se multiplican en nuestro organismo 3,8 millones de células nuevas? Ahora mismo, mientras estamos sentados ahí, se están multiplicando en tu organismo 3,8 millones de células por segundo. Haz el cálculo de lo que significa eso en todo un día completo, en tu organismo y en el mío. O sea, hay millones de células que se están multiplicando ahora mismo en tu cuerpo y en mi cuerpo para que podamos nosotros vivir. Es decir, la multiplicación está intrínseca en la creación, es parte del propósito de Dios para tu vida y para la mía. Es algo que está arraigado en el corazón de Dios. Ahora, la multiplicación, como se ve ahí, es un proceso. Eso que se ve ahí es un proceso bien estructurado. Pero es un proceso que tampoco es del todo fácil. Todo proceso tiene sus riesgos también, ¿no? Ahora, la multiplicación es un proceso que conlleva trabajo y dolor. En ocasiones multiplicarse, y vamos a hablar de lo que significa el parto. ¿Cuántas sois mamás aquí? Levanta tu mano si eres mamá. Y si has parido sin epidural, sabes muy bien, ¿no?, lo que es, y lo puedes explicar evidentemente mucho mejor que yo. Todas las que estáis aquí, lo que significa parir, lo que significa reproducirte, lo que significa multiplicarte, es un proceso que es evidente que lleva trabajo y dolor, toda multiplicación. De hecho, si lo traemos a términos de la iglesia, nosotros hace muy poquitos meses nos multiplicamos ahí en Lugo, en nuestro grupo pequeño, y para algunos, no te voy a decir que fue un dolor, pero a algunos les fastidió un poquito tener que multiplicarse. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no iban a ver a la hermanita con la que habían cogido tanto cariño, y es normal que pase eso porque nos encariñamos con las personas. Y cuando te multiplicas vas a empezar otro grupo, empiezas otro proceso quizás con otras personas, aunque tú ves esas personas también en la iglesia, evidentemente no es lo mismo, ¿no? Pero por eso para mucha gente también implica un cierto grado de dolor, incluso multiplicarte, ¿no?, en términos de grupo pequeño y de iglesia. Pero hablando aquí de embarazos, hablando de parto, todos sabemos que en todo proceso hay riesgos también. Incluso en un parto, en un embarazo, hay riesgos. Hay mujeres en las que ese embrión de golpe se implanta en el útero, pero aún así
aún así ese embarazo se pierde, se produce un aborto espontáneo. A veces hay mujeres que a veces ni se dan cuenta de que han abortado, pero hay otras que sí. Y es muy fuerte esto, ¿no? Es un trauma que genera muy, muy fuerte, porque todo proceso conlleva sus riesgos. En Génesis 3:16, donde se habla acerca de los partos en concreto, se habla del embarazo que está asociado al dolor y al esfuerzo, ¿no? Cuando viene una vida al mundo también hay riesgos, tanto en el mundo animal como nosotros en las personas. Todos sabemos que incluso con la máxima higiene que hoy podemos disponer en un hospital, siempre hay un porcentaje, gracias a Dios ahora mucho más pequeño, pero hay un porcentaje de peligros y de riesgos en cualquier parto. Yo recuerdo cuando nació Ari, por ejemplo, está Romina aquí. Vamos a poner la siguiente foto. Mira, vamos a poner la siguiente foto. Yo sé que esto Romina no lo sabía, pero te estás enterando ahora. Ese fue el primer parto de Romina. Sabéis que tengo 2 hijas, Ari, la mayor, que está ahí, y luego está Sofía, ¿no? Ahora, del parto de Sofía no me acuerdo tanto, porque yo llegué un poco tarde, ¿no? Nació más rápido, y cuando llegué casi ya estaba naciendo Sofía. Pero con el parto de Ariadna, la mayor, que fue la primogénita, con ese parto sí que me acuerdo más porque lo viví todo el proceso junto con Romina. De hecho, me dejaron entrar. ¿Cuántos papás han podido cortar del cordón a José? Nadie más. Nadie más tuvo ese privilegio. Bueno, tuve el privilegio de ver esa placenta, que no sé si es tanto un privilegio ver eso, pero bueno, es un momento especial, ¿no? Sobre todo cuando eres papá primerizo. Y sí que recuerdo que yo tenía miedo, era un chavalín ahí, yo tenía cierto miedo, no era algo nuevo para mí. Y sobre todo, saber que el parto duele. Es porque yo escuché a Romina gritar ese día como nunca la había escuchado en mi vida. Nunca en mi vida la escuché gritar así, porque el efecto de la epidural ya le había pasado. O sea que ella acabó pariendo, diríamos, a la antigua, ¿no? Y lo sufrió, lo sufrió bastante, ¿no? Con el de Sofía también, ¿no? También, aunque fue más rápido el proceso, también. Es decir, el parto duele. El parto duele, pero merece la pena. Yo escucho siempre a las madres cuando dicen, con todo lo que sufrí, pero cuando lo tienes en tus brazos te olvidas de todo, ¿no? De todo lo que gritaste, de todo lo que lloraste. Y fue terrible, ¿eh? Yo vi todo ese proceso, pude acompañarla, pude hacer el apoyo moral y logístico a los papás que a veces podemos pasar ese proceso. Pero aún a pesar de todo, de los avances, de las posibilidades, de la higiene que disponemos hoy en los hospitales, siempre hay un pequeño riesgo y tú siempre estás, papá primerizo, con esos miedos de que si sale mal, tú siempre escuchaste a alguien en algún parto que se complicó la cosa, no solo para el bebé, incluso para la madre, y tú estás con todo eso en tu cabeza mientras escuchas los gritos de tu esposa, y como hombre poco puedes hacer en ese momento, ¿no? Poco puedes hacer más que simplemente acompañar. Incluso hay mujeres que prefieren que ni sus maridos ni estén en ese momento, que también lo escuché eso. Pero bueno, el parto duele, pero merece la pena multiplicarse, merece la pena crecer, merece la pena el dolor que implica a veces multiplicarse, ¿vale? Y vivimos en un mundo donde tenemos muchos avances, hoy tenemos muchas posibilidades. La tecnología nos ha dado muchas posibilidades de conseguir las cosas más rápido. Yo sé que si ahora le pido algo a Amazon, si es Prime, en 2 días lo tengo en casa. Eso era impensable para mis abuelos, era algo completamente fuera de toda lógica pensar así. Es decir, tenemos unas posibilidades que ni siquiera nuestros abuelos o nuestros bisabuelos ni siquiera se imaginaron, ¿no? Pero así todo, muchos sociólogos que hablan acerca de cómo funciona el cerebro de las personas hoy en día, cómo funcionan sus emociones, los antropólogos hablan de que esa facilidad de conseguir ciertas cosas también nos ha condicionado a una generación
que a veces prefiere evitar el esfuerzo o el dolor para obtener algo, ¿no? Algunos le llaman un poco sarcásticamente una generación de cristal, que tiene pánico al dolor, que quiere evitar todo tipo de sufrimiento de conseguir algo, ¿no? Incluso personas que son capaces de renunciar a cosas buenas, beneficiosas, o que nos gustan simplemente por no estar dispuestos a pagar el precio y experimentar el dolor por conseguir eso, ¿no? Yo, de hecho, he escuchado literalmente chicas jóvenes, yo lo he escuchado esto, con mis propios oídos, chicas jóvenes en edad fértil, decir, yo no quiero tener hijos, por pánico y por miedo al dolor del parto, por ejemplo. Mujeres que renuncian a tener hijos por miedo a enfrentarse a ese dolor que puede, incluso con epidural y todo lo que tenemos hoy en día, ¿no? Muy fuerte eso. Ahora, nosotros incluso podemos renunciar a cosas que podríamos alcanzar simplemente porque decimos, yo no estoy dispuesto a pagar el precio, Maxi. Yo es que no estoy dispuesto a mejorar mi salud porque, mira, no me interesa estar tomando esos medicamentos que me dicen el médico o guardar esa dieta que me está mandando. Yo no quiero seguir con esa pareja porque no quiero pagar el precio de humillarme, de tener que pedir perdón, de tener que rebajarme porque mi orgullo me puede. No estoy dispuesto a pagar ese precio. Yo no estoy dispuesto a seguir siendo líder de grupo pequeño porque estoy agotado, estoy hasta aquí de problemas. Estoy hasta aquí de que me vengan a contar sus historias. Pasa eso también, sí, claro que pasa. Ahora, a veces no conseguimos la multiplicación por no estar dispuestos a pagar ese precio que implica, ¿no? Ese precio que conlleva. Nos podemos incluso quedar a las puertas de recibir una bendición de parte de Dios y no vemos esa bendición porque no hemos querido mantenernos firmes y pagar el precio que supone alcanzar eso. Por eso, para superar los momentos de dificultad, como decía Pedro ahí al principio a los cristianos, gracia y paz os sean multiplicadas. Ese es el secreto para vencer todo miedo, para vencer todo dolor. Ese es el secreto, que la paz y la gracia de Dios sean multiplicadas en vuestras vidas y en la mía. Amén. Yo creo eso y eso es lo que nos da fuerza, porque hemos sido diseñados por Dios para eso, para multiplicarnos, para crecer. Ahora, cuando actuamos en nuestras propias fuerzas, todo proceso corre riesgos de romperse. Cuando actuamos en nuestras propias energías, nos quemamos, corremos el riesgo de agotarnos, corremos el riesgo de querer incluso estar a punto de tirar la toalla. Por eso que la gracia y la paz de Dios os sean multiplicados a cada uno de vosotros, para que cuando vengan esos momentos donde te va a tocar enfrentar el dolor, porque a todos nos toca enfrentar algún tipo de dolor en nuestra vida. Y no hablo solo de dolor físico, hay dolores que duelen más que el dolor físico. El dolor de una pérdida de un ser querido, el dolor de un hijo que se te va de casa. Hay muchos tipos de dolor que tú y yo experimentamos a lo largo de nuestra vida. Todo proceso lleva en sí dolor, pero también al final tiene cosas hermosas. Hay un fruto. Y quiero decirte esto, que hemos sido llamados a producir fruto como discípulos. En la siguiente diapositiva, pasamos ahí, dice ese versículo muy conocido de Juan 15, dice: y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué? Mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hemos sido diseñados para llevar fruto, no para estar acomodados en una silla, por más que esté genial y estamos ahora muy cómodos sentados aquí. Has sido diseñado para dar fruto, para multiplicarte en otros, para crecer, para compartir, para sembrar en la vida de otras personas. Justamente ayer en el retiro de pastores y obreros en Madrid, estaban orando por Orlando y por Lupe de Chantada, los pastores de Chantada. ¿Quién conoce a Orlando y Lupe de Chantada? ¿Cuántos han estado en la iglesia de Chantada? Una iglesia preciosa. Y una de las cosas que oraba Marcos en el momento donde le imponen las manos es para que deis fruto y fruto en abundancia. Y oraban en ese momento por ellos, que llevan muchos años ya al frente de la iglesia, pero no se había hecho esta encomendación de forma oficial.
Y ahora, ese es el llamado para ti y para mí. Dar fruto, pero un fruto que sobreabunde, un fruto abundante. Y yo creo que se viene para aquí, para Orense, un tiempo de una cosecha abundante también, incluso en este fin de año, en este mes de diciembre. En esto es glorificado mi Padre. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? ¿Qué dice ahí? Que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos, porque cuando hablamos de multiplicación, la forma de multiplicarnos que tenemos como iglesia es haciendo discípulos. No hay recetas mágicas, es así de sencillo. Y en este mes de diciembre quizás puede ser una buena oportunidad para evaluarnos, para decir, bueno, ¿cómo estoy actuando? ¿Cómo está mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Realmente me estoy multiplicando? ¿Estoy sembrando en otros? ¿Estoy usando mis dones? ¿Estoy usando mis talentos para el Señor? ¿Estoy usando los recursos que me ha dado el Señor para invertirlos también en otros? ¿O solo son para alimentarme yo? El sábado pasado tuvimos en Lugo el encuentro de hombres. Me tocó compartir acerca de la mayordomía, que es una de las partes de los encuentros. Y en la mayordomía justamente hablaba de esto. Y animaba a los hermanos, es tiempo de utilizar los recursos que tienes, que Dios te ha dado, para sembrar en otros. Lo que Dios te dio no es para ti. A veces es muy fácil que caigamos en la trampa de este mundo, de creer, yo soy dueño de mi coche, yo soy dueño de mi casa, yo lo conseguí con mi esfuerzo, con mi trabajo, todo es mío, todo es mío. Pero lo que Dios te da es para que lo uses también para otros. Lo que Dios te da lo pone en tus manos para que tú seas un buen mayordomo, para que uses tus talentos, para que tus recursos también los pongas en las manos de Dios, para que puedas sembrar y multiplicarlo también en otros. ¿Y sabes qué? Cuando tú eres capaz de dar y de ser desprendido, Dios te da más. Así funciona, es un principio del reino, es así. Cuando Dios ve que eres una persona generosa, desprendida, que eres capaz de dar, que no eres egoísta, no piensas solo en ti, en tu ombligo, sino que piensas en los demás, Dios te dice, no, yo a este le doy más, yo pongo más, le doy más recursos, porque yo sé que Él los va a multiplicar y los va a sembrar. Y a eso te llama el Señor a ti y a mí, en multiplicarnos también en otros. Con todo, con nuestros dones, talentos, recursos, con todo nuestro tiempo, con todo lo que tenemos, y que seamos fieles mayordomos de lo que Él puso en tus manos. El día que estés delante de Dios y tengas que rendir cuentas delante de Él de qué hiciste con tu vida, qué hiciste con el tiempo que Él te dio, qué hiciste con los talentos, qué hiciste con los recursos que Él puso en tu mano. ¿Cuántos de vosotros queréis que el Señor os pueda decir eso el día de mañana? Puede decir, has utilizado bien lo que yo te di, has utilizado bien lo que yo puse en tus manos, lo has multiplicado, lo has sembrado también en otros. ¿Sabes por qué? Hay que aprender a ser agradecido, porque cuando tú te miras el ombligo, tú te das cuenta que tú estás aquí en esta tierra porque hay otra persona que se multiplicó para que tú estés aquí. Amén. ¿Entendés a lo que quiero decir? Hubo otra persona que parió y se multiplicó para que tú estés aquí. Y cuando hablamos de frutos, ahí vemos un racimo de uvas, pero puede ser todo tipo de fruto. Cuando vemos frutos, también hablamos de semilla. La semilla, para poder dar fruto, tiene que caer a la tierra y tiene que morir, tiene que pasar por un proceso de dolor, de sufrimiento, para que la semilla pueda germinar y dar ese fruto. Experimenta dolor y tú tienes la semilla de Dios en tu corazón. El ADN de Dios está en tus venas. El ADN de Dios está en ti. Quiere decir que tienes todo para multiplicarte. Tienes todo para bendecir a otros, para crecer. Porque cuando tú sabes que eres una piedra viva, en ti en ese momento se implanta el ADN de Dios para que tengas esa capacidad de multiplicarte. El objetivo de Dios es ese, que produzcamos mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto que Dios busca, Maxi? Discípulos. Uno más. Luego tenemos el logo, antes teníamos el logo de la iglesia, ahora tenemos uno y el símbolo del más. Uno más para Cristo. Y eso es como que algo que se implanta también en las cabezas
de cada uno de nosotros, en el corazón de cada persona que entra por la puerta, uno más para Cristo, uno más para Cristo. Llevamos más de un año así y la iglesia crece porque sabemos que esa es nuestra misión y es aquí en Orense también nuestra misión. Y quiero mostrarte otra diapositiva, otra imagen. Hoy vamos de biología, Mira, vamos a ver, ¿quién controla de caballos? ¿Quién controla de animales? ¿Hay alguien que haya trabajado en el mundo de los animales? ¿Alguien sabe qué diferencia hay entre esos dos animales? Son hembras, Son dos hembras. Bueno, muy bien. Ya uno me hizo el spoiler aquí. Muy bien. ¿Pero alguien sabe qué animales son? Aquí dijeron burra, ¿qué más? Mula y caballo. Va bastante bien va por ahí. Aquí tenemos a la izquierda una mula y aquí a la derecha tenemos una yegua, exactamente. Son dos hembras, mula y yegua. Si os fijáis, parecen muy parecidas entre ellas, pero no son idénticas, tienen un ADN diferente. La mula, quiero hablarte un poquito más de la mula. La mula es un animal que tiene mucha fuerza, tienen un porte precioso las dos, los que controlan de animales saben y que tienen la verdad, son muy bonitas, las mulas también son muy bonitas. Incluso la Biblia dice que David, el rey David y Salomón cabalgaban mulas. Eso daba como prestigio, incluso hasta hace poco tiempo, en las aldeas, en los pueblos, había quien tenía mulas todavía y venían, iban a las aldeas con su mula. Ahora, es un animal que suele utilizarse por su fuerza para actividades de carga, de arrastre y demás. ¿Sabéis cómo se crea una mula? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Exactamente, es la mezcla de un burro con una yegua, en este caso. Burro y yegua. Cuando un burro monta a la yegua, lo que se genera, el fruto es una mula, ¿vale? Son muy bonitas, si os fijáis, las mulas, bueno, por eso, si os fijáis en la cara, el hocico, las orejas son como orejas más grandes, como de burro, tiene ciertos rasgos más parecidos a un burro que a un caballo, la mula. Pero la mula tiene un problema, que aquí lo dijeron por aquí antes. ¿Cuál es el problema de la mula? Por más fuerza que tengan, por más bonitas que sean, por más útiles que son para mucha gente, las mulas no tienen capacidad de reproducirse, son estériles. Es una creación de la unión de dos desiguales, de dos especies que son desiguales entre ellas. Por lo tanto, la mula es por sí misma estéril, no puede procrear. Y eso es lo que sucede cuando muchas veces nos unimos nosotros en yugo desigual con otros. Sufrimos la infertilidad, nos volvemos estériles. Cuando empezamos a tomar decisiones en nuestra vida que no van acordes con lo que Dios tiene para nosotros, nos unimos con proyectos, nos unimos con personas o nos unimos con cosas que en el fondo tú sabes que no son de Dios, pero parecen muy atractivas, muy buenas, parecen buenas ideas, hasta parece que tienen mucha fuerza para nosotros y puede funcionar durante mucho tiempo, pero tú sabes que tarde o temprano eso no va a poder multiplicarse, eso no va a poder crecer, nunca va a poder multiplicarse. Y por eso es que muchas personas viven en infertilidad en sus vidas, viven situaciones de esterilidad, son incapaces de producir, incapaces de multiplicarse porque se han unido con pensamientos, con ideas, con conceptos de vidas, con filosofías, con personas incluso que a lo mejor no son de Dios. Y a lo mejor incluso hasta tú lo sabes perfectamente o tú lo intuyes que eso tarde o temprano no va a funcionar. Pero crees que puedes tirar para adelante con eso. ¿Crees como una mula? Nunca te dijeron, estás terco como una mula. ¿Nunca te has dicho así? A mí me lo han dicho alguna vez. ¿Te has puesto terco como una mula? Pues sí. Las mulas son tercas, son obstinadas porque tienen fuerza, tienen garra. Pero tarde o temprano se dan cuenta que son estériles. Y muchas veces actuamos de esa forma. Puedes tener una fuerza tremenda, puedes tener una buena apariencia, un buen porte, pero siempre serás una mula.
nunca podrás multiplicarte. Que se me entienda la metáfora, ¿no? La alegoría, la comparación. Ahora, todos en algún momento de nuestras vidas vivimos en tiempos de esterilidad o tiempos de infertilidad. En algún momento tú y yo hemos experimentado, vivido, a lo mejor ahora estás viviendo algún momento de tu vida donde te ves estéril, como que no te estás multiplicando, que hay cosas que te faltan, hay cosas en tu vida que están fallando, las cosas parece que no sabes gestionarlas adecuadamente, te empiezas a sentir estéril y en tu vida no estás dando el fruto que debieras de dar o que se espera que des. Quizás este sea un buen tiempo, un buen domingo para poner delante de Dios esto y evaluar si es que en tu vida hay algún tipo de yugo desigual. La Biblia habla mucho de los peligros de unirnos en yugo desigual con quien no tiene tu mismo ADN, quien no tiene tu misma visión, quien no tiene tu misma perspectiva de la vida, quien no tiene a Dios como su prioridad. Y los peligros que acarrean esto. Y muchos después viven frustrados, amargados, porque tomaron una decisión de unirse, de actuar como mulas y de unirse en yugo desigual, con proyectos, con trabajos que a lo mejor parecían de Dios, pero no eran de Dios, y tú lo sabías desde un principio. Muchas veces a mí me han venido a decir, Maxi, me ha pasado esto, y yo me guardo las cosas porque yo sé que se habían metido en algo que no era claramente de Dios. Y a veces hay que traer una palabra y hay que hablarle claro también a la gente. Pero yo estoy hablando cuando nos vinculamos emocionalmente, cuando nos vinculamos con esas cosas que no son de Dios. Incluso como cristianos lo sabemos. Hay cosas que aunque aparentemente parecen buenas, tú sabes que te van a dañar. Eso es unirse en yugo desigual. Y cuando tomas decisiones de unirte a alguien o a algo que al final te va a dañar, eso te va a hacer sentir estéril. Tarde o temprano te sientes infértil. Ahora, también la Biblia habla acerca de la infertilidad natural también, pero es increíble, y ya termino con esto, la siguiente diapositiva. En Dios se vence toda esterilidad. Y este es el último punto para ti, porque tenemos en la Biblia un montón de matrimonios que en lo natural eran estériles. Voy rapidito porque yo sé que esto ya lo sabéis. Padres, matrimonios que no podían tener hijos, pero que pudieron dar a luz a hombres y a mujeres que cambiaron la historia para nosotros. Sara, la esposa de Abraham, era estéril, pero luego tuvo a Isaac, el hijo de la promesa. Rebeca, la esposa de Isaac, también era estéril, pero acabó teniendo a Esaú y a Jacob. Jacob se casa con Raquel, que también era estéril. Fíjate como que es un patrón muy recurrente, ¿no? Especialmente en el Antiguo Testamento, el de mujeres, pero vamos a ver si no hay hombres también que sufren esto. Claro que sí lo hay. Jacob se casó con Raquel, que también era estéril, pero acaba teniendo a José, que llegó a ser gobernador de Egipto. Elcana tuvo a Ana como esposa, que también ella era estéril, y llegaron a tener a Samuel, el gran profeta de Dios que todos conocemos. Luego los padres de Sansón, se menciona en la Biblia a Manoa, que era su papá. No se da el nombre de su esposa, la mamá de Sansón. No sabemos su nombre, pero Sansón se acaba convirtiendo en el juez y libertador del pueblo de Israel. Luego tenemos a Elizabeth, ya más adelante, casi prácticamente en el Nuevo Testamento, la esposa de Zacarías. También era estéril, pero llegó a tener a nada más ni nada menos que a Juan el Bautista, el hombre que anunció la llegada del Mesías, del Señor. Es decir, puede ser que a lo mejor tú te veas también como una de estas personas, de estos matrimonios, estas situaciones, incluso en lo natural. Yo conozco personas que están peleando y batallando con eso en lo natural, ¿no? Mujeres que quieren quedar embarazadas, no pueden, ¿vale? Matrimonios que están luchando con eso. Ahora, a lo mejor tú te sientes un poco así también y que parece que las cosas no salen, las cosas no dan fruto, las cosas no van adelante, pero ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil para el Señor? Cuando ves estos ejemplos en la palabra de Dios, te das cuenta que no hay nada imposible para el Señor. Porque fíjate, Manoa, que era el padre de Sansón, de la madre te decía que no hay nombre, los teólogos creen que
Probablemente eso ahí lo que Dios está queriendo decir es que quizás la infertilidad no venía por parte de la madre, sino que la infertilidad que ellos sufrían era por parte del padre de Manoa. Para Dios no hay imposibles. Seas hombre o seas mujer, todos sufrimos en algún momento infertilidad en nuestras vidas de un tipo y de otro. Y yo quiero que hoy puedas decir delante de Dios, así como pensábamos y meditábamos ahora con los símbolos, con la Santa Cena, que tú puedas ponerte delante de Dios y decir: Señor, ¿me estoy multiplicando, Dios? En esta temporada, en este tiempo que me toca vivir, ¿por qué no estoy dando el fruto que se espera de mí? ¿Por qué, Señor? ¿Habrá algo difícil para ti, Dios? Sara, Rebeca, Raquel, Ana, la esposa de Manoa, Elizabeth, personas naturalmente estériles, ellas o sus maridos vieron cómo en su momento dieron a luz. ¿Por qué? Porque Dios tuvo paz y misericordia multiplicadas sobre sus vidas, así como para ti y para mí en este día. ¿No la va a tener sobre ti Dios? ¿No va a tener esa gracia y esa paz sobre tu vida? ¿Acaso Dios no tiene poder para transformar lo más duro, lo difícil, lo que parece imposible, incluso la esterilidad más complicada? ¿Dios no es capaz de hacerlo? Yo creo que sí, Yo creo que sí. Dios puede tocar tu vida de una forma milagrosa y que empiece a producir fruto. Dios te ha creado fértil, te ha creado para multiplicarte, te ha creado para que des fruto, fruto abundante, fruto que agrade el corazón de Dios. La esterilidad no entra dentro del concepto de Dios. Y te voy a decir algo y termino con esto: Dios no juega contigo ni conmigo, Dios no juega con los inconversos. Dios quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento. Dios quiere que en esta hora también tú puedas entender que tienes el ADN para perdonar, para dar, para servir, para ir y el propósito de multiplicarte. Pero eso depende también de ti. Dios hace su parte y tú y yo hacemos la nuestra, ¿no? Entonces nos toca a nosotros también. Si has conocido a Cristo hace poquito, predícale a otro y tráelo al grupo pequeño en la semana. Si hace rato que estás liderando, empieza a levantar otro líder para que cuando te multipliques ya tengas ese líder formado para la próxima célula que va a salir también de la tuya. ¿Se entiende? Entonces todos tenemos momentos, lugar y formas de poder crecer, multiplicarnos, levantar líderes, discipular, compartir. Ah, Maxi, pero yo es que no tengo preparación, no controlo de la Biblia, yo soy muy nuevito en esto. Comparte lo que Dios está haciendo ahora en tu vida, con otros, con tu vecino, en la parada del autobús. En nuestro grupo pequeño tenemos una mujer que utiliza la parada del autobús para evangelizar. Han venido ya fruto de esa parada del autobús varias mujeres a nuestro grupo pequeño. Mujeres valientes que quieren dar fruto, quieren producir y quieren multiplicarse. Gracias a eso pudimos también multiplicarnos, crecer nuestro grupo pequeño. Gracias a personas valientes que van compartiendo de lo poquito que tienen. No es una gran erudita, no es una gran teóloga, no es una gran predicadora, pero es una mujer con pasión y que ama a Dios y que da de lo que tiene a los demás. Así que quédate con eso y Dios te invita a que nos podamos también levantar, a que nos multipliquemos y que el día de mañana cuando mires para atrás digas: Dios mío, gracias. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque en mis momentos de esterilidad, en mis momentos de poca fertilidad, tú me has ayudado a poder dar a luz. Señor, gracias porque he podido sembrar, compartir tu palabra en otros. Gracias porque fulanito, venganito ha venido a los pies de Cristo porque yo les prediqué. Gracias, Dios, porque tú me estás llamando hoy a ser luz en un mundo de tinieblas como el que hay ahí afuera. Dios quiere cambiar el ambiente. Cantábamos al principio, le voy a pedir a Manu si puede pasar el teclado, el chico de la alabanza. Cantábamos antes una canción que la atmósfera está cambiando. Amén. La atmósfera está cambiando, tu espíritu se está moviendo, algo se está despertando, algo se está revolucionando aquí. Es tiempo de embarazarte, es tiempo de embarazarte con los sueños de Dios. Tú no naciste para ser una mula,
tú y yo no nacimos para ser mula. Nacimos para multiplicarnos y para reproducirnos en otro. Que el Señor pueda grabar eso a fuego hoy en tu corazón. Que podamos esta semana vivir siendo conscientes de esto. Que podamos esta semana decirle, Dios, prepara los momentos correctos y adecuados para que yo pueda sembrar en otros, compartir de tu palabra, que este sea un diciembre diferente para mi vida, un diciembre diferente para esta iglesia, que sea un mes en donde muchos tengan un encuentro contigo, con tu amor transformador, Dios. Padre, gracias porque tú nos estás usando a cada uno de nosotros. Te voy a pedir que te pongas de pie, que pienses en esto. Yo no sé si hoy hay alguien aquí que tiene que romper con la esterilidad en su vida. Yo no sé si hay alguien aquí que tiene que romper y tomar una decisión con algún tipo de yugo desigual aquí en este lugar. Aquí hoy. No lo dejes para mañana. El tiempo, el momento es hoy. Quizás tienes que romper alguna unión con un proyecto que tú sabes que no es de Dios, con una persona que no te edifica, que no te bendice, y no solo eso, que encima te aleja de Dios. Hoy es el momento de romper con eso que te está haciendo vivir en infertilidad, vivir en esterilidad. Que hoy puedas ser una persona que dices, Señor, quiero comenzar a dar fruto para ti en el nombre de Jesús. Padre, aquí hay hombres y mujeres que te aman. Aquí hay hombres y mujeres que quieren dar fruto abundante en esta tierra. Muchos no hemos nacido aquí, pero hemos sido adoptados en esta tierra con un propósito. Hemos sido sembrados en esta tierra como ese embrión que aparecía en la imagen. Tú nos has implantado en esta tierra de Orense. Tú nos has implantado en esta iglesia local para que crezcamos, para que nos multipliquemos, Dios, para que podamos dar un fruto que sobreabunde, para agradar tu corazón, Dios. Tú no nos has creado para vivir en esterilidad, Dios. Perdónanos porque tantas veces nos conformamos, Dios, con lo poquito cuando tú nos has llamado a producir y a dar mucho más de lo que tenemos y de lo que somos hoy. Empieza a terminarse este año 2025, pero declaramos en el nombre de Jesús que viene un año diferente, un año en el que tú vas a abrir puertas para dar, para crecer a nivel personal, a nivel familiar, a nivel espiritual, donde voy a estar también agarrado como ese embrión al útero. Voy a estar agarrado a ti, Dios, y voy a empezar a crecer, y a crecer, y a crecer, y a multiplicarme. Porque no depende de estas 4 paredes de aquí, Dios. Podemos seguir creciendo mucho más. Hay toda una ciudad por alcanzar. Hay toda una ciudad por la que podemos seguir luchando, trabajando, evangelizando, Señor. Cada grupo pequeño, cada barrio, Señor, va a ser tocado por ti. En el nombre de Jesús, yo declaro ahora en este lugar, Señor, que hombres y mujeres se levantan con valentía, con coraje, que deciden no vivir más en infertilidad, no vivir más atados, enganchados a aquello que no les permite crecer, Dios. Hoy declaramos que toda infertilidad se rompe ahora, todo yugo desigual. En el nombre de Jesús hoy tomo la decisión de romper con eso que me ata, con ese vicio, con esa persona que de alguna forma me aleja de ti. Padre, hoy decido romper con ese proyecto que me estaba alejando de ti, del propósito para el cual tú me creaste, Dios. Porque si me has traído de otro país a este lugar, es por algo, porque tú tienes un plan y un sueño. Yo quiero embarazarme en esta hora de tus sueños, de tus proyectos, de tus anhelos. Y tu anhelo es que me multiplique y que dé frutos. Más discípulos, uno más para Cristo. Dame la oportunidad de ganar a alguien esta semana para ti, Dios. Y si no es ganarlo, al menos invitarlo, Señor, a mi grupo pequeño de momento, que podamos traerlo a la iglesia, podamos hablarle de ti, poco a poco ir sembrando ese amor que todo lo puede transformar. Así como lo hiciste un día y transformaste mi vida, transformaste mi corazón,
tú también quieres usarme para ir hacia otras personas, Dios. Padre, gracias por la oportunidad, porque es un privilegio servirte. Es un honor servirte a ti. Es un honor ser un embajador de tu reino. Es un honor poder sembrar y multiplicarme, porque lo hacemos para ti. No lo hacemos para vanagloriarnos, no lo hacemos para presumir delante de otros. Nada de eso tiene lugar en nuestro corazón, Dios. Lo hacemos para que tu reino crezca. Lo hacemos para que tu reino crezca también en esta ciudad de Orense, Señor. Por eso oramos por Orense, oramos por cada barrio, oramos por cada grupo pequeño, oramos por cada anfitrión, por cada mujer, por cada hombre, por cada familia que abre su hogar. Padre amado, gracias porque la atmósfera está cambiando en este tiempo, en este lugar. Tu Espíritu Santo está ahora aquí en este lugar, está tocando a nuestro corazón.